Buenas tardes a todos. Mi nombre es Milan Penovich y el día de hoy IDEM me ha invitado para conversar sobre un tema muy interesante que es las cláusulas escalonadas, su vinculatoriedad y ejecución en los contratos de construcción. Antes de empezar, quería dar un especial agradecimiento a los organizadores de IDEM y a los becarios de IDEM, que entiendo se están viendo especialmente beneficiados con estas ponencias. Y obviamente también darle la bienvenida a el resto de participantes en este evento. Ahora, si me da unos segundos, voy a compartir la presentación que me dará seguimiento a la charla de hoy en día. Perfecto. Entonces, como señalaba, la ponencia de hoy está vinculada con cláusulas escalonadas, su vinculatoriedad y ejecución en los contratos de construcción. Y para conversar sobre todos estos temas, creo que es importante primero dar un paso atrás, ¿no? Antes de hablar sobre el caso concreto, los contratos de construcción, creo que es importante recordar un poco dónde estamos cuando hablamos de las cláusulas escalonadas. ¿Qué son las cláusulas escalonadas? Se ha escrito mucho y hablado mucho de este tipo de cláusulas en arbitraje, en especial en los últimos tiempos. Esto en especial con el desarrollo de otros métodos alternativos de solución de controversias distintos al arbitraje, pero que no necesariamente son excluyentes. Es decir, hay varios tipos de mecanismos alternativos de solución de controversias que pueden conjugarse con el arbitraje. Y es cuando se conjugan que tenemos lo que se llama las cláusulas escalonadas. Entonces, estas cláusulas, ¿no? Hay que recordar que tienen por lo menos dos pasos. Paso uno, lo que tienen es un primer paso de negociación entre ejecutivos, por ejemplo, mediación, dispute boards, y de ahí tienen un segundo paso que suele ser el arbitraje. Ahora, podríamos poner como segundo paso el Poder Judicial, pero hoy en día vamos a hablar principalmente de las cláusulas escalonadas en el mundo del arbitraje. La idea entonces es que lo que ocurre en este primer paso siempre puede ser revisado en una segunda instancia arbitral, obviamente dependiendo de qué ocurre en este paso y qué tipo de paso tenemos. Vamos a ver que algunos implican meramente negociaciones o asistencia en negociaciones, mientras que otros implican una decisión previa. En ese sentido, la naturaleza del paso 1 puede ser variada. Por ejemplo, en los casos que ponemos, la negociación entre ejecutivos lo que nos puede llevar es a, como dice su nombre, a dos o más personas de las empresas que están en conflicto a que se junten en un lugar, en el mundo, a conversar, a discutir, pueden llevar incluso al personal técnico y así poder intentar llegar a una solución, sin ningún tercero que los ayude a lograrlo. Y en la medida que no se logra una decisión, se tendrá que ir a arbitraje. Algo similar ocurre, por ejemplo, cuando estamos en casos de mediación. Sin embargo, en la mediación sí tenemos a un tercero. Sin embargo, ese tercero no tomará decisiones, sino que lo que hará es ayudará a las partes a acercar posiciones. O incluso podrá proponer o sugerir soluciones, siendo siempre las partes las que van a tomar la decisión final. Y en caso de no llegar a esa decisión final, se irá a arbitraje. Pero también hay otro tipo de paso 1, como por ejemplo los dispute boards, en donde tenemos a un panel de 1 o de 3, o incluso podría ser más teóricamente, en donde se emite una decisión
que será vinculante salvo que las partes decidan cuestionarla mediante arbitraje. Y si lo hacen, se podrá discutir de nuevo lo decidido en este segundo paso. Entonces, aquí lo que tenemos no es arbitraje a falta de acuerdo, sino tenemos arbitraje para revisar una decisión anterior. Sea cual sea el paso 1, como vemos, siempre tenemos un paso 2, arbitraje. Eso no quiere decir que no pueden haber más de un paso. Lo que pasa es que, lo que ocurre es que el paso final siempre será el arbitraje. Así, por ejemplo, podríamos tener negociación entre ejecutivos, un dispute board y de ahí arbitraje. O vamos a ver, como ocurre, por ejemplo, en el caso de FIDIC, lo que tenemos son dispute boards, negociaciones entre las partes y eventualmente arbitraje. Las combinaciones pueden ser varias, pero lo importante es que en estas cláusulas escalonadas se suele tener un paso de un tipo de solución de controversia distinto al arbitraje y el arbitraje. Veamos algunos ejemplos. En la cláusula arbitral que ven en pantalla, lo que tenemos es una cláusula arbitral que tiene como paso previo una negociación entre ejecutivos. Así, por ejemplo, en esta cláusula, lo que se señala es que en caso de cualquier controversia o reclamación que surja del contrato, las partes deberán consultarse y negociar entre ellas y, reconociendo sus intereses en común, tratarán de alcanzar una solución satisfactoria. Como vemos, aquí tenemos un primer paso vinculado con negociación entre ejecutivos probablemente. Y de ahí señala, si las partes no logran llegar a un acuerdo, se pone un plazo, irán a arbitraje. Veamos otro ejemplo. En esta cláusula es similar, sin embargo, en vez de hablar de negociación entre ejecutivos o negociación entre las partes, lo que tenemos es que la controversia primero se intentará solucionar mediante mediación. Incluso en este caso una mediación institucional administrada por un centro de resolución de disputas. Y si no se logra una solución, no se logra un acuerdo, se irá a arbitraje. Entonces, esto de aquí es a grandes rasgos una cláusula escalonada. ¿Qué tan seguido se usan estas cláusulas? Para poder responder esta pregunta, creo que es muy importante revisar la encuesta hecha por Queen Mary y White and Case en el 2018. En este caso, lo que vemos es que en la encuesta de White and Case se le preguntó a las partes cuál era su método preferido de resolución de controversias a nivel internacional. Y si se ven los porcentajes, lo que podemos identificar es que el 49% señaló que su método preferido era arbitraje junto con otro tipo de mecanismo de solución de controversias. Este junto usualmente viene empaquetado en una cláusula escalón. Es decir, más o menos la mitad de las personas que prefieren ir a arbitraje, que prefieren solucionar sus problemas a nivel internacional, lo hacen a través de arbitraje internacional con un método alternativo de solución de controversias. Lo que nos dice que se usan muchísimo las cláusulas escalonadas. Y esto explica por qué más adelante vamos a conversar sobre cláusulas escalonadas en el mundo de los contratos de construcción. Sin embargo, es importante analizar cada tipo de cláusula escalonada, porque no todas las cláusulas escalonadas, como dijimos, son iguales, y en consecuencia no todas tienen las mismas, valga la redundancia, consecuencias. Y así, debido a su naturaleza contractual,
la clave para las cláusulas escalonadas es el lenguaje de la cláusula misma. Han habido un montón de casos en los que se ha discutido cuándo las cláusulas son obligatorias, cuándo las cláusulas impiden que inicies el arbitraje si no cumples con ellas. Y la jurisprudencia y la doctrina ha desarrollado hacia diferenciar entre dos tipos de cláusulas escalonadas. Y aquí nos referimos especialmente al primer paso, obviamente. Son aquellas cláusulas en las cuales tenemos un lenguaje específico y aquellas a las que tenemos un lenguaje bajo. Ahí donde existe un lenguaje específico, dice la doctrina y la jurisprudencia, lo que tendremos es una cláusula escalonada, o más específicamente, un primer paso vinculante. Por ejemplo, cuando se usa la palabra deberá, es decir, deberá ser resuelto a través de, por ejemplo, mediación, primero, pero también cuando se establece un procedimiento o un paso previo bastante detallado, con plazos, con regulaciones específicas. Y distinto es el caso de cuando uno pone el lenguaje vago. Cláusulas cortas, sin detalles y además señalando que podrá, por ejemplo. Estas diferencias son clave para que los tribunales arbitrales y eventualmente las cortes decidan si el tribunal arbitral podía conocer el caso si es que no se había cumplido con el paso previo. En aquellos casos en los que tengamos una cláusula o un paso previo vinculante, será necesario que se cumpla con este paso antes de poder ir al arbitraje. Si es que el lenguaje es vago y en consecuencia no vinculante, en estos casos se podrá ir de frente al arbitraje sin ninguna consecuencia. Hay excepciones, pero en grandes rasgos, esto son los dos tipos de primeros pasos que van a generar distintas consecuencias. Vinculatoriedad o no vinculatoriedad. Y en consecuencia, el mensaje que yo siempre doy cuando hablamos sobre cómo pactar mejor una cláusula escalonada, lo que señalo es, si lo que se quiere es que necesariamente se cumpla con este primer paso, lo que se necesita de todas maneras es un lenguaje específico. Regular en detalle el paso previo con lenguaje que deje claro que es una obligación de las partes ir al mismo para de ahí poder recién ir a arbitraje. Y veamos un ejemplo. En el caso de la izquierda, mi izquierda, lo que dice es, en caso de cualquier controversia, las partes deberán. Ese es un ejemplo. Ahora imaginemos el caso de la derecha, mi derecha, que señala que en caso de cualquier controversia, las partes harán sus mejores esfuerzos. Este tipo de diferencias son las que la jurisprudencia y la doctrina han marcado como aquellas que separan, aquellas características que separan una cláusula que más probablemente será considerada vinculante, como es el caso de la izquierda, frente a una como la derecha, en la cual el lenguaje de las partes parece ser uno que da a entender que no es obligatorio y que si una parte inicia arbitraje directo, digamos, el no haber cumplido con el paso previo no impedirá seguir con el arbitraje. En consecuencia es muy importante, reitero, cómo se pacta, porque el pacto y la forma de pactar puede generar que los tribunales eventualmente denieguen que tienen competencia o en todo caso determinen inadmisible la demanda mientras que no se haya cumplido con el paso previo. En la medida que obviamente se sea vinculante, como ya dijimos. Y esto depende, como digo, caso por caso. Sin embargo,
una cláusula, como ya decía, bien redactada en detalle, tendrá mayor posibilidad de ser considerada vinculante, mientras que una, como la de la derecha, menos detallada y con un lenguaje más vago, tendrá menos probabilidad de ser considerada como una vinculante. Y dado que tenemos distintos tipos de primeros pasos y en consecuencia de cláusulas escalonadas, hablábamos un poco de las consecuencias de su incumplimiento y dijimos, bueno, en general es cierto que si el lenguaje es vinculante, va a ser obligatorio y si no, no. Sin embargo, también va a depender un poco del tipo de paso previo, porque hay muchas cortes o tribunales arbitrales que han entendido que si estamos frente, por ejemplo, a un supuesto de negociación en el cual no hay ninguna obligación de un resultado, es decir, las partes van a negociar, no, se ponen, digamos, se obligan a negociar o se obligan a mediar, no se obligan a llegar a un acuerdo. En esos casos, el hecho que una parte no vaya al paso previo, lo que en el fondo está demostrando es la imposibilidad de llegar a un acuerdo y en consecuencia está demostrando la inutilidad de ese paso previo. Y en esos casos, muchos tribunales han entendido que aun cuando el lenguaje sea uno que dé a entender la vinculatoriedad o la obligatoriedad de ese paso previo, en casos concretos han determinado que no tiene ningún sentido obligar a las partes a negociar cuando claramente las partes así no lo quieren. Distinto es el caso, por ejemplo, de un dispute board. ¿Por qué? Porque en el dispute board lo que hay es una decisión previa al arbitraje. Entonces, en ese caso, depende de la decisión anterior. En esos casos, lo más probable es que si el lenguaje es claro que es vinculante, no exista ninguna excepción, como a veces ocurre cuando tenemos negociaciones entre las partes o tenemos incluso mediación. Ahora bien, habiendo hecho esta introducción sobre las cláusulas escalonadas, quisiera ahora sí ingresar al mundo de las cláusulas escalonadas en los contratos de construcción. Si uno revisa los contratos de construcción, lo que se da cuenta hoy en día es que una gran parte de ellos incluyen algún tipo de paso previo. Y en consecuencia, se puede decir que incluyen una cláusula escalona. La encuesta de Queen Mary y White and Case sobre contratos de construcción y arbitraje de construcción, lo que identifica es que hay hasta 6 tipos distintos de pasos previos que podrían resultar siendo pactados o vinculantes en todo caso para las partes antes de un arbitraje de construcción. Algunos de ellos ya hemos hablado. Tenemos negociaciones entre las partes o funcionarios, tenemos dispute boards, mediación y algún otro tipo de adjudicación o decisión por un experto o por un tercero que va a depender un poco de la estructura que establezca cada ley. Y lo que vemos es que los pasos previos más utilizados son las negociaciones entre los funcionarios y la mediación, ambos entre el 32 y 34% de utilización. Un poco por debajo tenemos los dispute boards ad hoc y más abajo todavía tenemos otros tipos, como señalaba, la decisión de experto, lo que en Inglaterra llaman el statutory adjudication, que no es tan distinto porque es la decisión de un tercero, no necesariamente un experto, pero es un tercero elegido por las partes, y un dispute board permanente, que en verdad es un tipo de dispute board que, a diferencia de la ad hoc, se constituye y acompaña toda la ejecución del contrato, mientras que el ad hoc se constituye cuando existe una controversia puntual. Entonces, lo que nos demuestra no solamente es que se usa en arbitraje de construcción o en contrato de construcción, se utilizan las cláusulas escalonadas, sino que además hay una gran variedad de pasos previos,
como decía, estos pasos previos tienen una naturaleza distinta. Negociaciones entre las partes y mediación, lo que buscan es un acuerdo entre las partes, mientras que el dispute board ad hoc, dispute permanente, decisión de experto e incluso la statutory adjudication, lo que incluyen es una decisión previa por parte de un tercero, que potencialmente podrá ser revisada en un arbitraje si así alguna de las partes o las dos lo deciden cuando termina este paso previo. Ahora bien, ¿cuál ha sido la razón por la que se ha proliferado el uso de pasos previos en contrato de construcción? Lo que ocurre es que recuerden que en este tipo de contratos lo que tenemos es, digamos, es un contrato de ejecución continuada. Y en consecuencia lo que tenemos es un contrato que debe continuar financiándose, continuar construyéndose y que dura, dependiendo de la obra, puede durar varios años y que no puede verse detenido por controversias que paralicen la obra, porque eso va a generar efectos de todo tipo y que podrían resultar en que la obra termine paralizándose indefinidamente. Entonces, lo que se busca es generar formas o métodos de solución rápida en ejecución del contrato que permita a las partes, por lo menos de forma preliminar, ir solucionando los problemas y eventualmente más adelante o incluso al final, cuando ya se sabe todos los problemas, se sabe el resultado del caso, del contrato, quizás ya ahí pasar a un arbitraje. Entonces, estos pasos previos, en el caso de contratos de construcción, responden no solo a una movida general de evitar el arbitraje, que podría ser largo y costoso, sino también a la propia naturaleza del tipo de contratos. Y tan es así que varios de los modelos de contratos de construcción, uno de ellos siendo FIDIC, teniendo también los contratos NEC, incluyen como parte de su clausulado modelo cláusulas escalonadas. Por ejemplo, el libro rojo de contrato FIDIC lo que incluye es hasta 3 pasos en su cláusula arbitral. Incluye un primer paso sobre un dispute board y establece en detalle varios requisitos para ir a este dispute board. Y de ahí, en caso alguna de las partes no esté de acuerdo con lo decidido por este dispute board, que emitirá una decisión final en favor de una o de la otra parte, habrá un paso siguiente en el que las partes pueden negociar entre ellas. Y si no se logra negociar dentro de un plazo determinado, las partes están en libertad de ir al tercer paso, que es el arbitraje internacional. Entonces, la inclusión en los contratos modelo de las cláusulas escalonadas, en el caso del contrato de construcción, demuestran su importancia, demuestran su utilidad y en consecuencia es importante que en cada caso se revise y se vea qué tipo de cláusula o primer paso se requiere para cada contrato. A veces bastará incluir un modelo FIDIC directamente, o a veces se tendrá a través de condiciones especiales generar alguna modificación, por ejemplo, al contrato FIDIC, para ajustar las cláusulas escalonadas a cada contrato. Pero lo importante es que por lo menos hay un reconocimiento que los contratos de construcción, el paso previo y en especial el dispute board puede ser un mecanismo bastante útil. Y claro, aun cuando hemos visto en el slide anterior que la mediación y el trato directo siguen siendo los más utilizados, vemos que digamos, que tenemos de ahí los dispute boards ad hoc y los dispute permanentes, que si sumamos estos dos tipos, vemos que podrían incluso llegar a ser más o igual que los otros tipos de pasos previos.
Y quizás el dispute board es el paso previo que está más de moda. Tan está así que en el Perú, por ejemplo, no solo se están incluyendo en los contratos de construcción entre privados, sino también se incluye la posibilidad de que existan dispute boards en contratos con el Estado. La ley de contrataciones con el Estado, ¿no? En el TUO uno puede encontrar que hay, digamos, artículos que expresamente permiten que las partes recurran a un dispute board en ciertas circunstancias. Y la ley de APPs también lo establece. Esta es parte de una movida en el Perú de utilizar estos pasos previos para solucionar de forma más rápida y eficiente las controversias en los contratos de obra, por ejemplo, en un lado, o en cualquier contrato más complejo que incluya construcción. El reconocimiento de estas cláusulas escalonadas ha llegado a tal punto que incluso se ha incluido en la contratación Estado-Estado. Este tipo de contratos que se han estado utilizando desde hace poco y que ganaron popularidad, por lo menos en el Perú, en el caso de los Juegos Panamericanos, en los que se establecen contratos marcos entre estados para la ejecución de obras. Y justo en este tipo de contratos, como es el caso de los Juegos Panamericanos, en los contratos principales, lo que se incluyó fueron modelos, como en los principios principales, que eran como 5, se les dio un modelo contrato NEC, que es parecido al FIDIC en el sentido que establecen un clausulado modelo que se adapta a cada tipo de contrato de construcción. Y estos contratos establecían tanto un dispute board permanente y de ahí arbitraje. La idea de ese dispute board permanente y que ha sido conversado y analizado largamente por la doctrina y por la jurisprudencia y en eventos y todo, en especial en el caso de los Juegos Panamericanos, era demostrar cómo este paso previo, dispute board permanente, lo que, digamos, constituido desde el inicio de la ejecución contractual, lo que le permitía a los miembros de ese dispute board era estar al día con la evidencia, inspeccionar la obra y poder ir resolviendo los problemas de forma rápida y eficiente para permitir que el contrato siga su ejecución y no se detenga. Este es un gran beneficio que brinda el dispute board permanente, porque sus miembros son miembros que se convierten en expertos del caso y que tienen evidencia contemporánea. Y en consecuencia están en mejor posición para poder ir resolviendo los conflictos. Mucho mejor, obviamente, que un tribunal arbitral que eventualmente ve el caso, pero para cuando lo vea, ya mucha la evidencia contemporánea podrá haberse perdido o al verse alejado del momento, se pierde un montón de información y un montón de perspectiva en lo que respecta a la toma de decisiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, se tomó el dispute board permanente, que tiene varios beneficios que ya señalé. Sin embargo, en una gran cantidad de contratos, el dispute board puede no ser permanente, puede ser ad hoc, e igual trae beneficios, ¿no? En especial cuando nos encontramos frente a cuantías más bajas. ¿Por qué? Porque el dispute board lo que logra como primer paso es, en un proceso corto, lo que logra es resolver la controversia y si la controversia no es muy alta, ya le dio a las partes una solución y las partes podrán hacer un análisis correcto de costos y beneficios si van a ir después a un arbitraje que podría salir mucho más caro. Entonces tienen por lo menos una solución más barata que les permite seguir adelante con el contrato o, si lo consideran, ir a arbitraje para quejarse. Pero ya tienen una decisión que podría ser permanente si nadie se queja, ahorrándole a las partes, en algunos casos, bastante dinero. Para la gran pregunta, en general sobre las cláusulas escalonadas, pero también en especial los contratos de construcción, es si estos son
estas cláusulas son efectivas. Y para eso quizás vale la pena recordar un poco el tipo de proceso frente al que estamos cuando hablamos de cláusulas escalonadas y comparar los distintos tipos de cláusulas escalonadas. La mediación, por ejemplo, como cláusula escalonada, suele ser muy útil en muchos casos porque permite acercar posiciones. Pero quizás en otros casos en los que lo que tenemos es discusiones en los que hay posiciones técnicas encontradas y que las partes no se pueden poner de acuerdo porque cada una cree que su posición técnica es la correcta. Entonces, una mediación o un trato directo difícilmente va a solucionar el problema. Es por eso que hoy en día hay una movida más hacia tener una decisión vinculante previa. Ahora, esta decisión vinculante, como dije, tiene sus beneficios, pero tiene sus perjuicios. Usualmente, lo que tenemos es un periodo muy corto para la solución a través del dispute board. Yo he visto contratos, por ejemplo, en los que se establecen plazos de 28 días para que el dispute board resuelva un caso puntual. He visto algunos de 48, de 60. Los plazos varían, en especial dependiendo de lo que las partes quieran, pero el plazo suele ser muy corto. Eso, aunque por un lado brinda grandes beneficios con respecto a velocidad y prontitud con respecto a la resolución del conflicto, permitiendo a las partes continuar, puede también ser contraproducente en algunos casos. ¿Por qué? Porque lo hace más difícil preparar el caso cuando es un caso altamente técnico, con un montón de evidencia. Incluso a veces hay que recopilar la evidencia y a veces va a ser necesario tener la opinión de expertos, tener testigos. Y el dispute board, por su naturaleza corta, en muchos casos, puede no permitirle a las partes y quizás a quien decide llegar al detalle que podría ser necesario para resolver una discusión. Y en consecuencia, si las partes no pueden llegar al detalle y la decisión del dispute board no llega al detalle necesario, las partes pueden tener la necesidad de continuar al arbitraje. Y en consecuencia, en vez de lograr reducir el tiempo, lo único que han hecho es tener al arbitraje como una segunda instancia. Y en muchos casos no se pueden preguntar si no habría valido la pena ir directamente a esta segunda instancia. Ahora, creo yo que la efectividad de la cláusula escalonada en estos contratos va a depender mucho de varios factores. No es posible decir siempre funciona, es para todos los contratos, pero tampoco es posible decir nunca funciona. Creo yo que va a depender del tipo de contrato, va a depender del tipo de controversia y va a depender también del momento en el que estemos durante la controversia. Y esto es justo lo que nos dice White and Case, bueno, la encuesta de Queen and Mary White and Case sobre contratos de construcción. Cuando vemos, ahora vamos a ver en el siguiente slide, las razones por las que las partes deciden continuar al arbitraje, lo que vemos es que tienen que ver con características específicas de su contrato y su controversia. Entonces, por ejemplo, en pantalla vemos que le hicieron la pregunta, ¿no?, a los que respondían, en su experiencia en los últimos 5 años, ¿por qué en las disputas internacionales de construcción se continuó hacia arbitraje después de tener una solución prearbitral? Y si vemos, en primeros puestos tenemos la importancia de la disputa y la complejidad de la disputa, y tercero, cuando tienes una multiplicidad de reclamos, que en el fondo puede estar muy vinculado con complejidad y importancia de la disputa. Claro, si es que la disputa, y les pongo un ejemplo, yo tengo un caso en el que la disputa eran 11 millones. Nosotros en el dispute board, que era un dispute board por ser 11 millones, era de 3, un panel de 3, ganamos el dispute board. La otra parte, aun cuando implicaba hacer gastos adicionales para iniciar un arbitraje y teniendo
una decisión en contra suya de un dispute board, decidió iniciar el arbitraje. ¿Por qué? Porque probablemente lo que teníamos para ellos era un arbitraje significativo. Ahora, en este mismo caso también lo que teníamos era como tenemos, una disputa compleja. Y probablemente cree la otra parte que como es compleja, en el arbitraje va a tener mayor posibilidad de probar su caso. Y lo comparo con otro caso que yo tenía, otro dispute board, en el que la discusión era muy puntual, muy sencilla, además vinculada con si se presentó o no en el momento correcto el reclamo, porque los contratos muchas veces tienen plazos para presentar reclamos. La otra parte perdió y aunque dijo que no estaba de acuerdo con la solución, al día de hoy no inició el arbitraje y difícilmente inicia el arbitraje por el monto en cuestión y probablemente la posibilidad que ellos puedan revertir esta decisión en segunda instancia o en arbitraje, ¿no? No es bueno llamarle segunda instancia, que en el fondo lo que hacen es revisar la decisión anterior. Probablemente sea, vamos, debido a la simplicidad de la decisión, sea muy parecida a la misma. Entonces, creo yo que lo importante cuando hablamos sobre cláusulas escalonadas en contratos de construcción es entender que pueden ser muy útiles, entender que, sin embargo, depende de cada contrato y que dependiendo de cada contrato y del tipo de contratos que uno anticipa, puede ser mejor o no tener una cláusula escalonada y además el tipo de cláusula escalonada. Como dije, en contratos de construcción de larga duración en los que se requiere poder avanzar rápido, con discusiones complejas que pueden detener el arbitraje, pueden detener la ejecución, por ejemplo, un dispute board puede ser muy útil. En contratos de construcción quizás más cortos, más puntuales, tener dos instancias podría no necesariamente ser lo mejor. En ese sentido, creo yo que hay quizás dos puntos con los que quisiera cerrar mi ponencia con respecto a las cláusulas escalonadas y en especial en su ejecución en los contratos de construcción. Primero, que así como en el mundo de construcción, esto se replica para todos, lo más importante va a ser cómo se pacta esta cláusula escalonada. Si lo que uno quiere es una cláusula escalonada que se respete y se siga, la forma de pactar va a ser muy importante. El lenguaje, la regulación, los plazos tienen que estar claros para que funcione. Y si, digamos, esto puede incluir plazos para iniciar el primer paso, plazos para iniciar el segundo paso, y así evitar tener que estar esperando eternamente por si la otra parte se anima a iniciar una controversia. Y en segundo lugar, igual de importante, quizás la otra cara de la moneda, es identificar cuál de los pasos previos es el mejor para cada contrato. Y dentro de eso, incluso de contrato de construcción, determinar, dependiendo del tipo de contrato de construcción, en qué casos puede valer la pena uno u otro tipo de paso y otra regulación. Con eso cierro mi ponencia y quedo atento por si existiera alguna pregunta. Veo que me han puesto algunas preguntas. Voy a dejar de compartir en estos momentos la presentación y pasar a responder las preguntas. A ver, y la leo. Me preguntan, ¿pueden las partes, por mutuo acuerdo, omitir alguno de los procedimientos previos al arbitraje pactado en la cláusula arbitral? O en la cláusula escalonada, perdón. ¿Debe dicho acuerdo constar por escrito? Esa es una buena pregunta. Y les pongo un ejemplo. En varios de los contratos que yo tengo, más de una vez, la otra parte le ha pedido, o sea, nos ha pedido a nosotros si es que pueden
ir de frente al arbitraje en vez de pasar por la mesa de solución de conflictos o el dispute board. Y en nuestro caso puntual le hemos dicho que, aunque en teoría es posible, eso requeriría un cambio al contrato. Entonces, aunque la voluntad de las partes, y con eso empiezo a responder, puede ser suficiente para quitar o omitir el plazo previo, va a tener que estar claro que la voluntad de las partes dadas es voluntad que permite generar esa omisión. En los casos que yo les digo, en la medida que son contratos que requieren la participación o la firma de personas específicas y procesos de modificación específicos, por ejemplo, cuando tienes entidades estatales, puede ser más complicado, una vez surgió la controversia, hacer modificaciones contractuales para omitir el paso previo. En el caso este paso previo sea vinculante, ¿no? Este problema lo suelo ver en casos cuando, por ejemplo, se quiere omitir, como decía, el dispute board. Y, claro, debe contar el acuerdo por escrito, va a depender de cada contrato y de la forma que se establecen, que se pueden hacer modificaciones al mismo, pero lo usual es que esté por escrito. Eso no quiere decir que sea la única forma, pero podría ser que el contrato establezca un procedimiento para su modificación y mi recomendación es siempre seguir el proceso de modificación del contrato si lo que se quiere es evitar pasos previos, en especial cuando implican decisiones vinculantes, porque digamos, esto después podría ser en algún momento cuestionado en las cortes y dependiendo de las cortes, algunas cortes podían entender que esa modificación no fue válida. Entonces creo que depende de cada caso, pero yo diría que hay que tener mucho cuidado como en aquellos casos, por lo menos en los que queda claro que tenemos un paso previo vinculante, la modificación ha sido hecha de tal forma que la modificación es vinculante. Y si eso requiere que sea por escrito, lo recomiendo. Y que lo sea y que sea hecho por la persona que tiene poder para hacerlo. No sé si hay otra pregunta. Veo que esa es la única pregunta que tenemos. Habiendo entonces terminado con mi ponencia, solo quiero terminar agradeciéndole de nuevo a IDEM por la invitación, agradeciéndole a todos ustedes por estar presentes en este evento y desearles que tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias y cuídense.